Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión que tenemos todos los sábados en live de Sabatinos. Voy a hacer una breve presentación de la persona que nos acompaña el día de hoy. Eh, Deme un minuto en lo que comparto la pantalla. Bien, bien, ahí me confirman si están viendo mi pantalla. Bienvenidos todos. Bueno, el día de hoy quiero a ver si me escuchan, me ven bien antes de comenzar. Si es así, pues bienvenidos todos. Eh, Nosotros somos Yo Aprendo MX, un centro evaluador de competencias que está orientado al logro de la certificación de las personas. O sea, el tema que tenemos el día de hoy es descubriendo el poder de la inteligencia artificial en el tratamiento de datos. Bien. Comentarles que como Yo Aprendo MX, somos un centro evaluador de competencias laborales y profesionales que está orientado al logro de la certificación de las competencias de las personas y lo hacemos con base en una metodología de enseñanza por competencia alineada al hacer y el conocer. Nosotros somos, eh, conformamos este centro evaluador. Mi nombre, Pierre Espino Román. Soy profesor de universidad, pero también soy socio fundador de Yo Aprendo MX. También la doctora Eugenia Olagues Torres, quien ella es la fundadora también de este centro evaluador y también ella es profesora universitaria. Bien, como centro evaluador somos una empresa registrada ante todos los organismos eh, de gobierno aquí en México y entre ellos está nuestra constancia de situación fiscal que nos acredita como una empresa registrada ante el gobierno federal y también nuestra célula que nos acredita como un centro de valor de competencia, ¿sí? Por lo cual podemos evaluar esas competencias en las personas a través de estándares del conocer. Y bien, nosotros también somos fundadores de las siguientes marcas: Centro Evaluador Yo Aprendo MX, eh, encargado principalmente de evaluar las competencias de las personas, y a su marketing, una agencia interna y externa que proporciona marketing digital tanto para nosotros como centro de valor y para otras empresas que requieren aumentar su presencia en las redes sociales, así como la captación de clientes potenciales. Nuestras alianzas principales es, como les comentaba, la red de prestadores de servicios del conocer, ICE México, que es nuestro organismo acreditador y certificador, y también Movimiento STEM, así como Microsoft, ¿sí? Son nuestras principales aliados en todo este mundo de las competencias laborales y profesionales. Ahora bien, ¿quién nos acompaña el día de hoy en esta sesión? Bueno, nos acompaña el ingeniero maestro Héctor Naum Chavarría Lizarra, ¿sí? Él es ingeniero mecatrónico con una maestría en óptica realizada en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAVE. Sus áreas de interés son la biofotónica, diseño, control de robot, estrategia Roman, diseño de circuitos y procesamiento de señales. También comentarles que el ingeniero Héctor Naum también ha certificado sus competencias laborales aquí con nosotros en diferentes estándares de competencia, ¿sí? Principalmente como diseñador de cursos, tanto de forma presencial como a distancia, y también actualmente está llevando a cabo una certificación en la implementación de la metodología STEM y también cuenta con estándares de evaluador de competencia. Bien, todos los sábados tenemos a un invitado muy especial y en esta ocasión tenemos a Héctor Naum, quien aparte de que fui su profesor en la universidad en el área de ingeniería mecatrónica, también ha certificado sus competencias y actualmente en este momento se encuentra haciendo un doctorado también en estas áreas. Muy bien, bienvenido Naum, te voy a ceder la palabra, voy a dejar de compartir para que tú puedas hacer uso, ¿sí? De compartir la pantalla y poder dar tu charla el día de hoy, ¿sí?
comentarle a los participantes que al finalizar la sesión pueden ustedes hacer todas las preguntas que deseen al ingeniero Héctor Naum. Bienvenidos a todos y nomás ahí en el chat coméntenme de dónde nos están visitando, de dónde son y Héctor Naum, tienes la palabra para iniciar la presentación. Sí, sí, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. Los saludo desde Puebla. Ahorita me encuentro aquí donde está el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Eh, pues como comentaba el doctor Piero Espino Román, les voy ahorita a compartir la pantalla sobre la plática que les impartiré el día de hoy. Solo para preguntar si se ve y me escuchan bien. Si se ve bien, Naum, puedes comenzar, adelante. Muy bien. Pues como comentaba el doctor Piero, la plática va a estar enfocada revelando el poder de la transformador de la IA a través del tratamiento de datos. Eh, Parte del índice general, pues vamos a tratar sobre cuatro temas principales. El primero es la parte conceptual de datos, información y conocimiento. La segunda es hablemos de estadística, un poco para entender las bases después de cómo se plantea la inteligencia artificial. Después, el tercer tema es inteligencia artificial. El último va a ser como hablar un poquito de las aplicaciones que podemos utilizar para todas nuestras áreas de interés, ¿no? Entonces, pues todas mis pláticas las inicio con alguna frase y la frase del día de hoy para esta plática es, el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana, por Chris Duff. Muy bien. Como comentaba el doctor, pues yo soy Héctor Naún Chavarría Lizárraga y le comentaba que pues, soy ingeniero mecatrónico, egresado de la INAOE y actualmente estoy haciendo un doctorado en óptica en biofotónica. Y parte de mis herramientas que utilizo para el área de investigación y educación, pues se basan en ese tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Porque como comentaba, día a día, pues se van a empezar a adaptar a nuestro entorno, a nuestro área profesional. Y es importante como darle esa importancia que podemos ir adaptando a nuestros trabajos, ¿no? La primera parte de la plática se trata sobre datos, información y conocimiento, porque de repente es muy común utilizar estos conceptos para cuando hablamos de qué es lo que de repente introducimos a las inteligencias artificiales y qué es lo que obtenemos de ellas, ¿no? Pero pues antes de ver que si realmente la inteligencia artificial es inteligente o no, pues es derivar primeramente los conceptos. La primera parte, ¿no? Como tal, sobre datos, ¿no? O sea, los datos, ¿no? Como tal, un dato es un conjunto discreto de factores, ¿no? Y que está realmente objetivos hacia un hecho real. Es algo interesante porque un dato como tal no nos dice, pues, nada sobre el porqué de las cosas, ¿no? Y pues tiene poco o ninguna relevancia o propósito, ¿no? Ahora, eso es muy referente a la toma de decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes empiezan a medir, no sé, temperatura o empiezan a rellenar ciertas encuestas, a decir, pues, sobre datos, ¿no? De algún tipo de población o de repente cuestiones de, no sé, atmosféricas, algo o de esa índole, pues como tal, ahí tienes datos, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre tener datos e información? Pues como tal los datos, pues en la toma de decisiones se basa en que, pues, no nos dirán qué hacer, pero obviamente lo importante de los datos son para la parte de que nos sirve para organizar, ya que con base a eso, pues se crea la información. Ahora sí, digamos que tenemos datos, ¿no? Pero ¿a qué llamamos información respecto a estos temas? Como tal, esa información pues describe como un mensaje, normalmente puede ser ya sea un archivo, un documento o algún tipo de comunicación del tipo audible o visible. Cabe mencionar que la palabra informar, pues, da origen de repente a la parte de dar forma a. Entonces le damos forma a los datos, ¿no? O los estructuramos o los organizamos. Entonces, a partir de ahí es como tenemos la información.
Entonces, a diferencia de los datos, la información tiene significancia, Aún, relevancia y aún, propósito. aún hacemos ahí, por ejemplo, no sé si tengas un- otra bocina activada porque se está duplicando el sonido. No, no, solamente la mía. Ah, bien, Entonces, continúa. Sorry, sí, continúo. continúa. Sorry. Entonces, como les comentaba, la palabra informar deriva de dar forma ¿a qué? Pues a los datos, ¿no? Entonces, si tengo pues datos sobre temperatura, pues les puedo dar forma, por ejemplo, a estructurarlos, organizarlos por día, por hora y por mes, ¿no? Incluso a partir de ahí podemos tomar alguna decisión, ¿no? Porque ya con la información podemos tomar decisiones. Parte de la información es cómo transformamos los datos, ¿no? A través de varios sentidos. Existen varios métodos, ¿no? Por ejemplo, contextualizando, en este caso, es como sabemos para qué propósito se generan los datos, categorizando, conocemos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos, calculando, los datos pueden ser o han sido analizados matemático o estadísticamente, corrigiendo los errores que se han eliminado de los datos y condensando, ¿no? Como en clúster o algún tipo de forma de organizar los datos. Pues partiendo de eso, ya que sabemos que los datos, pues podemos estructurarlos y se vuelven información. Ahora, ¿a qué deriva el conocimiento, no? Por ejemplo, para Davenport y Prusak en 1999, pues definen esta parte del conocimiento como una mezcla de experiencias, valores y el saber hacer, ¿no? Y sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Por ejemplo, estas cuatro partes que tenemos aquí, hablamos de la comparación, las consecuencias, las conexiones y las conversaciones, que eso nos sirve, por ejemplo, para ir adquiriendo, pues, construyendo el conocimiento, ¿no? Una vez que, por ejemplo, tenemos organizados los datos, dependiendo de su naturaleza, pues ya podemos empezar a comparar, a dar, de repente decir o predecir consecuencias de lo que se tiene de información, hacer conexiones o de repente encontrar patrones. Y ya pues al final pues para intercambio en este caso de esto pues se puede hacer a través de una conversación o una actividad pues humana, ¿no? Entonces el conocimiento pues es la base, ¿no? De repente de las acciones que podemos tomar e incluso del conocimiento se puede llegar a la parte de la sabiduría. Pero pues todo eso deriva mucho de cómo de repente empezamos a plantear la parte de la inteligencia. Entonces, las personas continuamente construimos conocimientos útiles para afrontar las situaciones que se nos presentan a partir de la información de la que disponemos en nuestra memoria y de la cual podemos encontrar nuestro entorno. Por ejemplo, aquí, como les iba comentando, cómo vamos construyendo y evolucionando pues los contenidos es, tenemos datos, organizamos estos datos, ya sea en categorías o en jerarquías, y de repente a partir de estos datos pues se conforma la información y a partir de ahí esto podemos tomar decisiones y pues ya eso es parte del conocimiento, ¿no? De que saber sobre las cosas, ¿no? Pero ya de una manera pues tiene que pasar por este proceso. Entonces el tratamiento de los datos siempre va a tener que tener estructura, forma y de repente si estamos conscientes de los patrones o de lo que esperamos encontrar, pues también nos sirve para saber cómo introducir esa información a los softwares, ¿no? O de repente cómo analizarlo, ya como un proceso de repente de la inteligente de buscar pues, patrones, ¿no? La segunda etapa es, ya hablemos de la estadística. Para esta parte, pues parte de las inteligencias artificiales están basadas en estadística y es importante poder de repente dar un pequeño repaso de cómo esta base estadística nos sirve de repente para tomar decisiones, porque al final, pues la inteligencia artificial nos permite pues dar paso, ¿no? A tomar decisiones, predecir, clasificar. Pero para esto, pues obviamente la base en que se genera todo esto, pues es la estadística. Parte de los conceptos básicos de una estadística es hacer un censo, un recuento de una población o una muestra, de los cuales pues pueden ser
ejemplo, recursos naturales, industriales, o incluso el tráfico, cualquier otra manifestación. Entonces, de repente, lo que se colecta de la estadística es para de repente ver tendencias o de repente que aumenta o disminuye algún tipo de cosa o aparece, ¿no? Entonces, a menudo esta información pues se dispone, pues pudiera ser incompleta, ¿no? O sea, no siempre tendremos eh, suficiente información para poder completar el análisis estadístico. Existe incertidumbre en cualquier proceso en el que se extienden alguna conclusión o información sobre el tema. Y el método de razonamiento pues nos conduce a la extensión de algo conocido como método inductivo. Ahora, parte de esto es importante recalcarlo porque dependiendo de qué es lo que queramos saber sobre la información que tenemos, es dependiendo de su naturaleza, pues para saber tomar ciertas decisiones. La estadística pues se divide en dos partes, ¿no? Algo que se llama estadística descriptiva y estadística inferencial. En la parte descriptiva de la estadística, pues se puede encontrar cuando calculamos el promedio de lo, por ejemplo, por ejemplo, puede ser de estaturas, puede ser de temperaturas, puede ser de personal de alguna empresa, puede ser de productos. En este caso, y ya por ejemplo se calcula la media, la mediana, la moda, son esas medidas de tendencia central. Y ya por eso cuando ya tenemos información y sobre de repente algún tipo de fenómeno, ¿no? Ahora, de repente ya la estadística inferencial es cuando adaptamos un modelo como tal que siga la tendencia de los datos o la distribución de los datos, para los cuales es importante pues darle esta validez, ¿no? O un modelo que valide de repente todo lo que estamos analizando, ¿no? Entonces esas son las dos partes que de repente aparecen en la parte estadística. Obviamente, pues para poder hacer un análisis estadístico, siempre tenemos que tener una población. Por ejemplo, México es una población, o de repente América Latina, o incluso en una escuela, la escuela puede tener una población de alumnos, ¿no? Y de esa misma población, lo que podemos hacer es obtener una muestra. Esa muestra es un conjunto de esa población y de repente, pues a partir de ahí hacemos observaciones, ¿no? Mediciones. Esta muestra puede ser representativa, ¿no? De repente de lo que queramos analizar de esa población y de esta forma por miembros seleccionados de la población que en general podrían ser aleatorios, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que a partir de esas pequeñas muestras de la población, pues ahí podemos empezar a hacer un análisis, ¿no? Pero para esto hay que ver el tipo de variable que se utiliza. Cabe mencionar que todo lo que se introduce a este análisis, pues, conforma un tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, puede ser cualitativa o cuantitativa. La parte de cuantitativa, pues, son números, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? De que si estamos haciendo el estudio de una empresa, por ejemplo, de la edad de los trabajadores, pues ese es un valor numérico, ¿no? Entonces ahí puedo decir, no, pues, la mayoría de repente, o el promedio de la edad de los trabajadores es tanto, o de repente la productividad. Entonces ahí también se puede decir, ¿no? Pues en un porcentaje o una métrica, ¿no? Que se puede utilizar. Ya la parte cualitativa, pues son aquellos variables que sus valores pues no pueden asociarse naturalmente a un número, ¿no? Entonces de la parte cualitativa pueden desprenderse dos partes, algo que se llama nominal y ordinal. En la parte nominal, pues son valores que no se pueden ordenar pues como tal. Hay algunos ejemplos, desde especie, religión, nacionalidad, y algunas cosas que pueden ser sí o no, ¿no? Y a ordinales sí sus valores se pueden ordenar, mejoría de un tratamiento, el grado de satisfacción o intensidad del dolor, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es la parte como cualitativa, ¿no? Ya la parte cuantitativa puede ser discreta o continua. Discreta, por ejemplo, sus valores son enteros, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen en el censo de población, pues llegan y preguntan, pues el número de hijos, ¿no? Entonces dicen, no, pues en esta casa hay dos o tres o cuatro. Es una parte cuantitativa, numérica, pues es discreta. No, como toma valores enteros o el número de especies de cierta eh, cantidad de animales en un zoológico.
Ya la parte continua, si sus valores tienen decimales, por ejemplo, el peso de individuo, la dosis, ¿no? Pues puede ser de muchas cosas, ¿no? Puede ser de algún medicamento o puede ser en este caso algún tipo, por ejemplo, de estatura en la población, si ya tiene decimales, entre otras cosas, ¿no? Y pues parte de los análisis estadísticos es que a partir de una investigación se hacen análisis del nivel de investigación, del diseño, los atributos de las variables, el objetivo de investigación y el comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues los criterios a elegir es un procedimiento estadístico, ¿no? Y como les comentaba, pues a partir de un modelo que logre, digamos, explicar esa distribución de datos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar cómo esta base, digamos, de la parte estadística influye mucho en la parte de la inteligencia artificial. Entonces, no es lo mismo introducir 10 datos o 100 o 1000 y de repente puede ser de que si desconocemos bien cómo es la naturaleza de nuestros datos, o de repente no son significativos de esa muestra de la población que estamos analizando, tal vez pues los resultados que obtenemos de una inteligencia artificial pues no es la adecuada, ¿no? Porque siempre tenemos que estar pues conscientes, ¿no? De qué es lo que estamos introduciendo de repente al modelo y también de repente qué estamos buscando, ¿no? Entonces para poder ir tomando decisiones, ¿no? Porque como tal la inteligencia artificial es una herramienta y hay que saber usar la herramienta pues, para poder tomar pues, diferentes o resolver diferentes problemas. Ahora sí, vamos a pasar al concepto de inteligencia artificial. Aquí como tal, por parte de las definiciones, ¿no? Por la inteligencia artificial como tal es un campo de la ciencia relacionado con la creación desde las computadoras, ¿no? Entonces, algo interesante es que se intentaba que las máquinas pudieran hacer acciones del ser humano, por ejemplo, por razonar, aprender y actuar. Entonces, a partir de una inteligencia, ¿no? Inteligencia humana que involucre pues esos datos cuya escala pues tenga que ver con lo que los seres humanos analizamos o predecimos, ¿no? De repente. Y eso parte desde la creación del concepto de inteligencia artificial. Como tal, el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing. Entonces, partiendo de eso es de que con una máquina pues pueda hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, de sumas, restas, hasta de repente identificar patrones, colores y formas en un objeto, ¿no? Y de repente en algún punto pues pueda identificar incluso patrones de escritura para hacer textos o de repente logra identificar voces, ¿no? En este caso en un conjunto de sonidos y pues, claramente pues es que pueda obtener, digamos, eh, información sobre eso, ¿no? Como tal, para poder entender más la parte de lo que es inteligencia artificial, vamos al concepto de inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de resolver problemas, ¿no? No es lo mismo tener mucha información de repente o una base de datos grande que de repente ser inteligente, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, partiendo de eso es que incluso aparece eso que llaman el test de Turing, ¿no? Para poder identificar si de repente estás hablando o estás conversando con una máquina o con un ser humano, ¿no? Entonces, no lo mismo que sepas muchas, digamos, respuestas a ciertas preguntas, que realmente razones lo que te está preguntando y sepas qué responder, ¿no? Entonces, ahí donde se presenta esa, digamos, esa balanza de decir, ¿realmente es una inteligencia artificial o es una base de datos muy bien estructurada, ¿no? Esos son como conceptos, ¿no? Pero es importante de repente entender que por lo menos hasta este punto, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. ¿Problemas cuáles? Que al presentarse cierto tipo de información, en este caso esta máquina pueda razonar o pueda identificar pues patrones, formas, colores, texturas, pues de un conjunto de datos, ya sean imágenes o señales. Parte de jerarquías de la inteligencia artificial, pues parte de que todo esto que está acá engloba la inteligencia artificial, ¿no? Y esto por las capas, ¿no? En este caso, parte de la inteligencia artificial se encuentra lo que se llama el aprendizaje de máquinas, las redes neuronales, lo que llamamos aprendizaje profundo, las inteligencias artificiales generativas, y ya hasta aquí posiblemente estén más familiarizados con esto de las herramientas como ChatGPT
entre otros, ¿no? Que son pues inteligencias artificiales que de repente procesan textos o imágenes, ¿no? Para poder de repente, a partir de una petición que se le haga, de un, digamos, lenguaje de alto nivel, que casi casi nos estemos comunicando en mismo lenguaje con la computadora, con la máquina, puede de repente tomar la decisión de si le estoy preguntando si es posible esto, haz este cálculo, o de repente dime qué es lo que piensas de este libro, pues ya pueda hacer tomar, por ejemplo, decisiones sobre el tema, ¿no? Y poder responder cómo respondería un ser humano, ¿no? Entonces, algo muy interesante de las bases que utilizan las redes, por ejemplo, la inteligencia artificial son las redes neuronales, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que identifica esto de la inteligencia artificial? Entonces, parte de los objetivos de aplicar esas inteligencias artificiales es de que se introducen imágenes o señales o en este caso, eh, pues datos, ¿no? Y esto sirve como para predecir, clasificar o reconocer esos patrones. Y como les comentaba, si por ejemplo le doy, no sé, o introduzco 1000 imágenes de perros y de repente de diferentes, no sé, razas o de diferentes, en este caso, tamaños, y de repente le pongo una imagen de un gato, puede decirme, no, pues ese no es un gato, ¿no? O si es un gato, ¿no? Y de repente, o este es un perro. Entonces, parte de esa información que toma, por ejemplo, si hablamos de imágenes, puede ser el color de los perros, la forma que tienen, los tamaños, la tendencia en este caso, ¿no? De hacia dónde dirigen la cara, o de repente la distribución de los ojos, la nariz, las orejas, el aumento o la disminución en este caso, si son para señales, si aumenta o disminuye, o las tendencias o apariciones de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si fuera para señales, puede ser, por ejemplo, las mediciones de temperatura y humedad, y entre otras variables, y que pueden utilizar, por ejemplo, estos modelos de predicción meteorológicos, ¿no? Que si no, pues hay tantas probabilidades de que llueva de acuerdo con estas variables. Entonces, toma esa información y ve el aumento de la temperatura, la disminución de la humedad y todo eso, y a través de esos patrones, pues puede decir, va a llover o no. Entonces, todo eso, pues son partes importantes, ¿no? Para identificar de una inteligencia artificial, ¿no? De qué datos les estamos introduciendo y de repente qué esperamos, ¿no? De repente la parte de obtener. Una parte interesante que es como un ejemplo, digamos, de lo más sencillo que podemos encontrar, es de que, por ejemplo, algunos de nosotros hemos ido a esta parte de la tienda, ¿no? Que nos mandan a comprar y que dice, pues compra cilantro y de repente traes perejil, ¿no? Tal vez a alguno de nosotros nos ha pasado, y a mí sí me pasó, tal vez varias veces. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo, no? O cómo la inteligencia artificial a partir de imágenes puede identificar esto. Como les comentaba, pues si solamente tomamos una variable, por ejemplo, el color, pues ambas son verdes, ¿no? Entonces sería difícil identificar cuál es una de la otra. Si, por ejemplo, utilizamos otra variable aparte del color, que es la forma, tal vez pues puede ser la forma que tienen las hojas, pues nos da información de que son diferentes. Tal vez una es más redondeada y otras tiene una tendencia más a ser como las terminales más picudas, ¿no? Entonces, puede ser que a partir de eso podemos identificar la diferencia entre el perejil y el cilantro, ¿no? Entonces ya tenemos forma, tenemos en este caso figuras, tenemos en este caso incluso tendencia, ¿no? De repente cómo van haciendo las ramificaciones, ¿no? Entonces, todo esto es, digamos, información que podemos ir obteniendo de esto, ¿no? Son los patrones que de repente se observan, ¿no? Que puedo distinguir una cosa de la otra, a pesar de que ambas son verdes, pero de repente las podemos identificarla por la forma de las hojas, ¿no? Ya de repente si se pusieran otras variables como olor o sabor, pues ya sería más fácil identificarlo, ¿no? Pero aún así, por lo menos a cuestión de imágenes, pues sí nos da esa información. Entonces, es lo que vamos introduciendo a la inteligencia no artificial, pues que identifique estos patrones. Ahora,
Parte de las bases de la inteligencia artificial es que a veces utilizan lo que llamamos redes neuronales. Es muy común que al escuchar una red neuronal nos podemos pensar en el concepto de neurona. Y como tal, las neuronas pues son las células que forman parte del cerebro, ¿no? Y estas células lo que se hacen es que cada una tiene ciertas funciones y que se van agrupando en el cerebro, ¿no? Que unas pueden ser para la memoria, otra para la parte motriz de movimiento del cuerpo, otra para los sensores, que en este caso serían los sentidos, que sería en ese caso, pues las imágenes, los cambios de temperatura, los cambios de presión, la parte del gusto, del olfato, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen es que en la parte computacional intentan imitar la estructura de estas neuronas, ¿no? Entonces, estas neuronas, como podemos ver, pues tienen una estructura de que se van ramificando, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que utilizaban para la inteligencia artificial, para crear estas redes neuronales. Entonces, lo que hacen es que tienes, por ejemplo, entradas, que en este caso sería para la parte esta de la neurona, y pues las salidas, ¿no? Lo que va, digamos, procesando, ¿no? Entonces, así como tenemos una neurona, al conectar varias neuronas, tenemos una red neuronal. Esta red neuronal como tal, a un nivel, digamos, computacional, lo que hace es que imita en este caso el intercambio, ¿no? De, en este caso, de todo lo que son lo que le entra a la red, ya sea información a través de los sentidos o incluso lo que va reestructurando, ¿no? De memoria e información. Entonces, aquí, como les comentaba, están las entradas, que en este caso aquí se ven como en la segunda, la figura de la derecha con los cuadritos rojos, son las entradas. Estas pueden ser, por ejemplo, imágenes, pueden ser datos, en este caso discretos, continuos, como las variables que les comentaba, pueden ser señales, pueden ser, incluso si uno lo ve a una manera empresarial, en el caso, por ejemplo, de recursos humanos, puede ser en este caso los datos de los trabajadores, puede ser en el desempeño, puede ser en la parte de producción, la parte de calidad. O sea, ¿qué le estamos introduciendo, no? Una vez que se introduce esa información, lo que hace es que la red neuronal se tiene que entrenar, porque ahí queremos llegar a la parte de aprendizaje. Porque, por ejemplo, ¿cómo aprendemos algo? ¿Cómo aprende algo un ser humano? Em, por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, ¿no? Si pateas la pelota se va a mover. Pero ahora que esa pelota llegue a una portería, que es lo que sería como para jugar fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste a jugar fútbol? Pues yo sé que si yo tengo una función en el campo, al patear la pelota, mi objetivo de repente va a ser que esa pelota pues llegue a la portería, ¿no? Entonces se hace a través, por ejemplo, de repetición. En el ser humano puede ser a través de una repetir, digamos, alguna acción, o puede ser incluso a través de la reflexión, ¿no? Pero esos procesos, pues se tienen que ir de repente, dar comparando, ¿no? De repente unas cosas con otras. O por ejemplo, dice uno, ¿no? Pues todos los tomates son verdes hasta que descubres que hay otros colores, ¿no? Entonces, bueno, entonces los tomates, hay tomates de diferentes colores, hay tomates rojos y verdes, entre otros, ¿no? Hay diferentes tamaños de tomates, o sea, y donde que vamos aprendiendo a través de la experiencia o el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, poco a poco vamos aumentando esta red, ¿no? Entonces, en la parte esta de la red neuronal, donde vienen, por ejemplo, las capas, es como nosotros vamos haciendo la arquitectura de esta red, que esta le va a permitir de repente aprender con esta arquitectura, pues los patrones, las formas, que aumenta o que disminuye algo, y ya que de repente encuentre todo eso, ya en las salidas va a obtener, por ejemplo, una respuesta. ¿Cuál sería esa respuesta? Si, por ejemplo, pongo por ejemplo, en la entrada de muchas empresas o institutos, pues ponen una identificación a veces de huellas dactilares o de cara, ¿no? Entonces, te toman varias muestras, en este caso de los dedos, o varias, digamos, posiciones que toman fotos en la cara, para que cuando llegues te logre identificar que eres tal trabajador o tal profesor o tal, en este caso, directivo, ¿no? O administrativo, ¿no? Entonces pasa eso, se ingresan en este caso ya sean las caras o las huellas digitales como información,
Y ya, pues a partir de aquí de la red neuronal, lo que hace es que puede identificar de toda esa base de datos, específicamente la de la persona, ¿no? Y a partir de eso, pues decir, esa es la persona que ingresó, ¿no? Para que, para que pase esa identificación. O incluso, por ejemplo, en la parte de la voz, cuando alguien está dando una conferencia, pues hay inteligencias artificiales o redes neuronales que al entrenarlas logra identificar la voz por separado de las personas que están hablando en una conversación o en una conferencia, ¿no? Y lo puede pasar de texto a voz, ¿no? De repente identificando de quién lo está diciendo, ¿no? Entonces, eso lo hace a través de otras señales de sonido. Y eso pasa parecido, pero se tienen que entrenar. Cabe mencionar que no existe como una regla, digamos, exacta para decir, esta es la estructura que sirve para todo. Pues no. Entonces, como así como todas las personas son diferentes, aprenden diferente, cada uno tiene estructura diferente y cada problema necesita de repente una red diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, para unos es más sencillo aprender música y para otros es más sencillo hacer de repente cosas manuales, manualidades, para otros es más sencillo la escritura o incluso el dibujo, ¿no? Entonces, esas son como habilidades porque cada uno tiene una red neuronal diferente. Entonces, partiendo de eso, cuando se le necesita de repente identificar algún tipo de señal o imagen, en este caso para la red neuronal, pues cada una se tiene que de repente diseñar una arquitectura para ese problema, porque no todas funcionan para todo. Entonces, como les comento, no hay digamos, una regla escrita para eso, pero por lo menos ahí se va trabajando, ¿no? Para que el entrenamiento que se le da para que exista un aprendizaje, digamos, con una tasa alta de porcentaje de éxito de los datos de entrada a los de salida y lo que queremos diseñar esta red, pues nos da lo que queremos, ¿no? En este caso. Cabe mencionar que parte de este aprendizaje de estas redes neuronales o este aprendizaje pues automático es de que puede ser de dos maneras, ¿no? Uno se llama aprendizaje automático, ya sea que sea supervisado o no. En este caso, por ejemplo, le podemos poner, por ejemplo, que identifique el tipo de coches, ¿no? Que pueden ser por marca. Se extraen esas características, ya sea pues a través de una imagen, pues los colores, las formas, y algunos detalles interesantes que tenga el coche, ¿no? Entonces se extraen esas características, se mete a la parte de la red neuronal que se diseñó para identificar estos coches. Ya te puede decir, no, pues este sí es un coche o no, o es de tal marca, ¿no? Y hace la salida de la inteligencia artificial. Ahora puede ser otra manera, ¿no? De que una vez que entra, digamos, las imágenes de los coches, en esta misma red logres extraer las características y hacer la clasificación de sin necesidad que le digamos la marca del coche respectivamente. Ya pueda, digamos, que lo vaya anexando, agregando un cierto grupo por la tendencia, ¿no? Que tenga este tipo de patrones o características. Y al final te puede decir, no, pues si es un coche o no, o de repente es de tal marca, o de repente esto es un autobús o algo así, ¿no? Entonces, como tal, pues, o nosotros extraemos las características y las etiquetamos, o lo va a hacer directamente el, este, esta red neuronal, ¿no? O sea, son esas dos formas. Si yo le doy las etiquetas de que estas son las marcas con estos carros, ya cuando le doy en la siguiente imagen lo logra, digamos, identificar, o que depende de un montón de, digamos, de imágenes de carros, las empieza a agrupar. La misma inteligencia artificial, la misma red neuronal, para hacer la clasificación. O sea, esas dos partes, supervisados y pues no supervisados. Entonces es como, puede ser interesante, ¿no? De repente que tenemos esas dos opciones. Es, por ejemplo, si utilizamos estas inteligencias artificiales que dibujan o hacen de repente creaciones artísticas, pues están entrenadas, ¿no? De repente con muchas imágenes de la red, puede que esté con una base de datos ya preestablecida o tenga acceso a la red, ¿no? En Internet. Entonces, a partir de ahí, cuando uno le pide, ¿no? Pues quiero que hagas de repente un perro, ¿no? De repente, con tal pelaje, con tal color de ojos y todo, y uno le va especificando y puede formar de repente de todo lo que
tenga ahí a la mano de imágenes, forma una nueva imagen, ¿no? De repente, sobre esto que le estamos pidiendo, ¿no? Y eso ahí donde son inteligencias artificiales que van generando. Ahora sí, la parte de las aplicaciones, ¿no? Pues es muy común que ahorita ya estemos inmersos en esas aplicaciones de las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, incluso Hacienda. Hacienda utiliza inteligencias artificiales para ver la tendencia, en este caso, de las partes de los organismos públicos y cómo utilizan de repente los recursos y otras cosas, ¿no? Para ahí lograr ver ciertas alertas, ¿no? Porque es como es tanta información de repente que se ingresa de que llega un momento en que una persona o muchísimas personas pues no logran identificar a veces anomalías, ¿no? En las transacciones o en algún tipo de problema que se tenga, ¿no? Pero una inteligencia artificial pues va identificando o se va retroalimentando con información que van entrando del personal o de las organizaciones y puede identificar más rápidamente pues una anomalía y ya nomás le llega a los administrativos que hay un problema, ¿no? Ahí. Y es para que se estudie, ¿no? De repente, por alguna fuga o algún problema económico o administrativo, ¿no? Otra cosa interesante es de que algo que tenemos en nuestros correos electrónicos es de que hay muchos mensajes que se van a spam. Eso también lo hace una red neuronal. Entonces, o utiliza parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que en este caso, a través de muchos correos, lo va a identificar de repente que se repiten bastante algunos o que tienen cierta tendencia a unos correos o la parte esta de cómo están redactados y ya lo puede clasificar de repente como spam. Entonces, de repente vemos que abrimos la bandeja y ahí tenemos mensajes en spam y uno se pregunta cómo lo puso en spam, ¿no? Es porque de repente pues ya lo hace en la red neuronal. O incluso también esto que utilizan de la cámara para multar los coches. Entonces es de que toma la fotografía, de repente identifica a través de la imagen la placa y pues ya autogenera la multa, ¿no? Entonces eso también utiliza inteligencia artificial. O también o algo que también puede utilizar inteligencia artificial es cuando utilizamos los filtros, en este caso de algunas imágenes, como por algunas redes sociales, y que de repente arreglan ciertas imágenes en colores, en texturas. Entonces, ahí también utilizan inteligencias artificiales, ¿no? En todo eso, pues es parte de las aplicaciones de las que ya estamos inmersos a veces sin darnos cuenta. Entonces, pues nos puede servir para reconocimiento facial y textos, puede ser para minería de datos, puede ser sistemas de expertos, ¿no? De repente para análisis complejos de información para tomar decisiones, buscadores semánticos, por ejemplo, el que te corrige que está mal escrita alguna palabra o que de repente no tiene coherencia a veces ciertos textos, ¿no? La trazabilidad o de repente que te dé el mejor camino para llegar, por ejemplo, los GPS, bueno, buscan o trazan rutas, pues puede ser de que la mejor ruta es la que te lleve menos tiempo entonces, para ese lugar, entonces también puedo utilizar inteligencia artificial, incluso lo de la realidad aumentada, ¿no? Que ahorita es muy común ver estas aplicaciones de que te pones unos lentes o un aparato ocular muy específico que te puede dar de repente algunas características del entorno, ¿no? O estas nuevas aplicaciones que salen que puedes tener una pantalla de computadora desde la parte de realidad aumentada, ¿no? En tu entorno, ¿no? Y eso pues es interesante y utiliza pues inteligencia artificial para irse adaptando a las variables del entorno, ¿no? Para mostrarte pues en la posición adecuada, de repente para no mostrarte de repente las imágenes volteadas o de repente adaptada a tu campo de visión. Y eso pues es bastante interesante. Ahora algo muy específico para la parte educativa que también se puede aplicar en la parte industrial, en la parte empresarial o en emprendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, ya están desarrolladas ciertas inteligencias artificiales que sirven para facilitarte como una herramienta. Hay que recordar que ahorita ya estos programas ya vienen de repente como algo para quedarse, ¿no? Entonces,
hay que verlo como una oportunidad para adquirir nuevas herramientas y habilidades, ¿no? O competencias, ¿no? Para poder mejorar nuestro labor, ¿no? Profesional. En este caso, uno de los asistentes para la creación de contenidos y búsquedas en la web utilizan Bing, utilizan BART, ChatGPT y Perplexity, ¿no? Perplexity. Entonces, ellos pues sirven para herramientas como para poder hacer como un asistente, ¿no? Que uno le hace una pregunta o le pide búscame esto y te da opciones, ¿no? Entonces ya es como muy común ver la parte de este chat GPT. La creación de presentaciones, existen otros programas, por ejemplo, Slides ahí, incluso ChatGPT para las presentaciones o Motion IT. Ya para la creación de imágenes está DALL-E, Photor o Stable Diffusion. Entonces, y ya en la parte de aplicaciones de diversos usos, pues ya está este traductor llamado DeepL o Happy Scribe o de repente Smodin. Entonces, para identificar plagio, ¿no? Por ejemplo, si eres un profesor y quieres identificar si tu alumno no hizo plagio, pues ahí está, ¿no? Tienes una herramienta de inteligencia artificial que logra identificar los patrones de escritura y poder decir, no, pues esto que sacó, lo sacó de la red o de repente no lo, no es original de esa persona, no, fue un plagio. O en este caso, pues transcribir de texto a voz, que ya tenemos una clase en línea o algo, o tenemos una presentación, o puede ir transcribiendo, ¿no? Los textos. Algo interesante que pasó hace poco es de esto de WhatsApp, que va a iniciar una nueva aplicación, que cuando tengas un audio, te va a transcribir a texto lo que dice el audio. Entonces, eso también es una parte de inteligencia artificial. Y esto de DeepL, pues es como un traductor también, es muy bueno y puede ser utilizado para, por ejemplo, hacer traducciones de español al inglés y de repente o de repente lo que tengas de inglés te lo va corrigiendo, ¿no? De repente con esta base que tiene en el idioma, ¿no? Entonces, de todas esas aplicaciones, es importante mencionar que este tratamiento de datos es crucial de repente para poder identificar o mejorar la productividad en muchas cosas, desde la parte educativa, la parte empresarial, la parte incluso de recursos humanos, la parte esta de producción en una empresa, incluso en pequeños negocios, ¿no? De repente la parte esta de la economía o estas estrategias de marketing, entre otras cosas, ¿no? Pues son herramientas, o sea, de repente. Y es importante conocerlas porque tanto en pequeños emprendimientos como grandes empresas nos sirven para poder identificar o mejorar la producción, ¿no? Ya sea en la mejora de las calificaciones de los alumnos o ver la tendencia, en este caso, si van si están yendo a la parte esta al que algún alumno puede tener problema de salirse, ¿no? Del curso debido a ciertas variables que puede identificar estas inteligencias artificiales o de repente como alternativas de cómo mejorar tu labor. Por ejemplo, si hablamos incluso de recursos humanos, ahí puede entrar una inteligencia artificial para ver el desempeño de los trabajadores o ver de repente qué tendencia tienen ciertos departamentos para que se van mejorando o van, en este caso, cambiando estrategias, ¿no? En el proceso, ¿no? De organización o de repente cambiando la organización mejoró, pero en qué variables fueron las que hicieron esta mejora, o sea, o estas características, ¿no? Que van determinando. Claramente, pues para poder hacer ese tratamiento de datos, pues se tienen que hacer, por ejemplo, encuestas, se tienen que evaluar los resultados, en cómo están calificados los trabajadores, o ver si este departamento mejoró, es debido a que estas características de los trabajadores ayudó a eso, o de repente la capacitación fue una mejora significativa en el proceso de organización o la producción aumentó debido a este proceso de capacitación. Y eso es muy interesante, ¿no? Que posiblemente eh, una persona pues no podría hacerlo sola, ¿no? Y ahora esto es una herramienta, porque cabe mencionar que tal vez en pequeñas empresas pues son pocos empleados, pero imagínense cuando son millones de empleados o miles. Ahí es difícil encontrar eso, ¿no? O identificar estos problemas que de repente pueden ser focos de atención en un momento para que pueda ocurrir un problema en la empresa, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, así como puede ser para pocos datos, puede ser, o para muchos, son herramientas importantes. Ya en este caso, en la parte esta de la educación, también son bastante importante aprenderlos, ¿no? No hay que pensar de repente de que
como no soy científico de datos o de repente no se estudió directamente en una carrera enfocada a esto, pero obviamente los diplomados, los cursos sirven, por ejemplo, para irse de repente conociendo esas herramientas y usarlas más a conciencia, ¿no? Porque en sí el problema no es la herramienta, sino saber cómo usarla. Una vez que ya tenemos la conciencia de cómo usarla, pues ya podemos sacar mejor potencial de eso y lo que podemos obtener de ellas es muy significativo, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues con esto, pues me despido y gracias por su atención. Y pues si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre estas aplicaciones o conceptos, pues con mucho gusto se los atiendo. Excelente, una muy buena presentación de tu parte. Quisiera que aprovechemos esta oportunidad para que le puedan hacer preguntas al maestro, casi doctor Nahum Dizarra, Echevarría Dizarra, referente a todo este tema de las inteligencias artificiales, así como el manejo de datos, cómo lo pueden implementar en su lugar de trabajo. ¿Qué les parece? Pueden escribirnos en el chat si tienen alguna pregunta. Igual pueden activar sus micrófonos y pueden hacer todos comentarios, preguntas. Aprovechemos al casi doctor, a nuestro máster Naum, acerca de todo sobre todo estos temas que, como lo menciona Naum, en un tiempo muy corto nos vimos envueltos en todo este tipo de tecnologías. Igual si quieres dejar de compartir para poderte ver completamente aún y que las personas puedan hacer comentarios. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta que tengan de Nahum sobre lo que él hace actualmente o cómo pudieran ustedes aplicar todas estas tecnologías en su lugar de trabajo o en su tiempo libre? Bueno, los pueden escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos con confianza. Creo que aquí pregunta Marina Rivera Sí. sobre en qué programa se realiza todo esto de inteligencia artificial. Muy buena pregunta. En este caso, como sabemos, en los softwares que se pueden diseñar estas inteligencias artificiales están los que son gratuitos y de paga, ¿no? Por el momento, en este caso, uno de los más utilizados o lenguajes de programación más utilizados es Python, ¿no? De repente bajo estas herramientas, ¿no? Pero igual está lenguajes de programación como C, por ejemplo, o incluso ya sean R también, que es un software que se puede utilizar para aplicar algunas cosas de inteligencia artificial y de estadística. Y ya otros, por ejemplo, ya sean que son de paga, por ejemplo, a un nivel más científico utilizan MATLAB o utilizan, entre otras herramientas, ¿no? Pero cabe mencionar de que pueden ser dos cosas. Si lo utilizas para diseño, pueden ser que digamos, herramientas sean buenas, o estos softwares, ¿no? O lenguajes de programación. Ahora, si no es para diseñarlos, sino es para implementarlos, usarlos, ya están, por ejemplo, algunas inteligencias artificiales que están enfocadas específicamente para ciertas áreas, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Si es para creación de imágenes, pues pudo ser Dalí, ¿no? Que sea para tu negocio, para crear publicidad y todo eso, puede ser eso. O ChatGPT, ¿no? Que puede ser para, en el caso de asistencia, para texto o en otras cosas, ¿no? Eso podría utilizarse para la aplicación, pero como digo, depende de la aplicación. Muy Zenaido bien. Martínez, creo que Ahí tiene te otra hacen pregunta. otra pregunta, ¿no, Sanayo? Ajá, dice aquí para detección de estados de ánimo y prevenir estudiantes y empleados, reconocimiento de patrones, gestos y poses. Sí, puede ser muy bueno. Puede ser porque, por ejemplo, incluso hay algunos biométricos que en las entradas de las empresas o escuelas, pues eh, puedan ser que identifiquen el rostro y puedan ver, por ejemplo, la entrada y la salida, ¿no? Puede ser una interesante idea aplicarlo, ¿no? Para ver cómo entraron y cómo salieron después de su horario laboral o de su horario educativo, ¿no? Incluso, ¿no? Para identificar estrés o otras cosas a través de las imágenes, ¿no? O incluso a través de estas encuestas que pueden hacer, pues pueden ser interesantes para hacer que identifique la tendencia hacia ese tipo de cuestión de emociones y todo eso.
Otra cosa que también se puede emplear para detección de esos estados de ánimos y eso puede ser para estudiar, digamos, eh, por ejemplo, cuando hacemos la parte de expresión facial y todo eso para presentaciones, pues también puede ser que nos evalúen, ¿no? De repente lo que estamos transmitiendo a través de del lenguaje corporal, pues puede ser de impacto, ¿no? Para la imagen pública y otras cosas, ¿no? Muy Pero bien, puede ¿no? ser para eso. Aquí Nancy tiene otra pregunta para ti. Dice, Oh. ¿cómo sabes cuál es la mejor aplicación, por ejemplo, ChatGPT o Perplexity? Pues depende. En este caso, como sabemos, estas herramientas tienen su parte gratuita y su parte de paga, ¿no? Claramente, incluso también sus versiones. Ahorita va a salir ChatGPT, creo que la 5.0, me parece, y creo que ya según evalúan de que tiene una tendencia a contestarte o asistirte, ya como si fuera una persona de posgrado, ¿no? Maestrías o doctorados debido a de repente a cómo fue entrenada esta red, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Pero como tal, son asistentes, ¿no? Y como digo, no están exentos de cometer errores. Cabe mencionar que hay, dependiendo de lo que le pidas, es como de repente tiene ese nivel de, o cómo se lo pidas, es como tendrá ese nivel de responderte adecuadamente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que hacer es evaluar las herramientas. Entonces, ¿cómo las evaluamos? De repente tomamos en cuenta ciertas actividades que nosotros conocemos, lo que debemos obtener, y sirve que las vamos probando nosotros para ver si en nuestro área o nuestro trabajo nos sirve. Porque como les comento, hay que saber cómo pedir las cosas, cómo meter esa información, porque no nomás es decirle las cosas y ya. Como le comentaba, parte del tratamiento de datos es también conocer la herramienta, ver cómo pedirle en este caso a la herramienta como ChatGPT o lo que es Perplexity y de repente reconocer cuáles son los errores más comunes que puede tener. Claramente va a tener más errores si no es la versión de paga, ¿no? Pero pues obviamente es donde uno tiene que evaluar. O sea, ahí donde entra como le llaman el pensamiento crítico o la evaluación para decir, no es que esta herramienta me va a hacer todo, esta herramienta me va a servir para ciertas cosas y eso es como algo muy personal. De repente yo evalúo las herramientas y a partir de ahí es como digo, no, pues me sirve esta o me sirve otra, ¿no? Es por eso que es bueno probarlas, ¿no? Hay muchas, ahorita hay bastantes, ¿no? Entonces como que ir al mercado y de repente si van a comprar un tomate es como que pues hay que ver de repente cuál es el que está mejor, cuál es el que está de temporada, este tiene mejor sabor, ese se ve así, ¿no? Aquí pasa algo parecido, ¿no? Exactamente, es como que ir evaluando. Sí, aquí tenemos otra pregunta de Mariana que dice, ¿cuáles herramientas utilizas para el tratamiento de datos? Muy bien. En este caso, pueden ser en este caso, como les comentaba, dos. La primera es que se haga a conciencia, ¿no? Porque igual, como le digo, la inteligencia artificial, dependiendo del tipo de la diseño o estructura que tenga, es como debemos introducirle los datos, ¿no? Entonces, puede pasar lo siguiente, puede ser que como tal, yo como usuario, le puedo hacer como que llama digamos, esa estructura a los datos. Por ejemplo, si es por trabajadores, poniendo un ejemplo, puedo ponerla por áreas, ¿no? Voy a separar la información de los trabajadores por áreas. Entonces ya por áreas y después lo voy a separar por de repente por años, ¿no? De experiencia o por perfiles. Entonces, ya que ya tenga todo eso separado, yo como usuario puedo introducir esa información de repente por esas categorías y ya de repente a partir de ahí, pues logro identificar algún tipo de patrón, ¿no? O puede ser de repente de que la misma inteligencia artificial, sin necesidad de repente de estar estructurando eso, ella misma lo estructura identificando esos patrones. Son esas dos maneras. Cabe mencionar que en esas dos estrategias de cómo estructurar la información o que la estructura la inteligencia artificial, puede ocurrir de que eso depende de la naturaleza de lo que queramos encontrar. Como les comentaba, la parte de diseño. Puede ocurrir de que usando una, usando la otra, tengas una mayor tasa de identificación, clasificación de éxito, ¿no? De repente de lo que estés pidiendo. Si estás pidiendo la productividad y con todas las variables que son, por ejemplo, de experiencia, la parte esta de edad, la parte esta de incluso por departamento,
puede ser que una te sirva más que la otra de esas dos estrategias, ¿no? Y te dé, por ejemplo, un 90% de tasa de éxito de identificación una mejora en la productividad o un decaimiento en eso, ¿no? Entonces, las herramientas que podemos utilizar, pues pueden ir, por ejemplo, desde las que podamos desarrollar a través del diseño de una red neuronal, por ejemplo, las que pueden diseñarse en Python, ¿no? En el caso que necesariamente, como le digo, como es muy específico, y en el caso necesariamente se quiere utilizar la herramienta en vez de diseñarla, pues ya está, por ejemplo, en este caso, lo que podemos utilizar como asistente a ChatGPT, ¿no? Incluso, dependiendo de la versión que se esté utilizando y es de pago, ¿no? Puede incluso, con la misma asistencia, pues decir que te ordene los datos o de repente que te diseñe una red neuronal o de repente con ese tipo de información y todo eso y te puede dar opciones. Pero de repente puede haber pues varias, ¿no? Sería que una buena práctica sería de repente ir buscando inteligencia artificial enfocada a esto. Y ahí pueden aparecer más opciones. O sea, pues le digo, hay muchas herramientas. Puede ser que esa práctica sería nomás como que ir buscando a otra, porque como le digo, son muy específicas para cada cosa. Lo ¿sí? digo, por aparte esa del diseño. Sobre todo vemos que siempre las versiones que son de paga, por ejemplo, nos va a dar mejores aplicaciones o mejores recursos, ¿sí? Bien. Tenemos ahí otra pregunta entonces por parte de Pedro que dice, ¿existe la IA predictiva y cómo se aplica? Ajá. En este caso, dependiendo lo que le pidamos a la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser. Hay veces que lo utilizan para esta parte económica, ¿no? Que es para hacer estas inversiones o de repente en qué momento sacar el dinero de una inversión. Entonces, sí utilizan esa inteligencia artificial para ver tendencias. Entonces, así como hay personas que son expertas en esta área buscando patrones que de repente, cuando vemos esto es porque ahí debemos invertir, o de repente sacarlo, o de repente esperarse más tiempo, ¿no? A que ver cómo se estabiliza la bolsa y todo eso, ¿no? Entonces, puede ser que ya existen inteligencias artificiales que lo que busquen es, a partir de digamos, tendencias que hay en la fluctuación de la bolsa, puede identificar de repente comportamientos de subir o bajar para poder hacer o tomar decisiones, en este caso de retirar o seguir pues invirtiendo, ¿no? En este caso, incluso también se puede usar en la educación, ¿no? De repente, eso que le llaman las diserciones escolares o cuando de repente, de acuerdo a las evaluaciones de los alumnos, hay alguno que sea un foco de atención, ¿no? Para evitar que se salga o de repente cómo hacer que las estrategias del grupo que se utilizaron pues no sirvieron y hay que cambiarlas, pues pueden predecir en este caso de repente mejoras en eso. O incluso en control de calidad en algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas tienen una metodología para este caso, diseñar, manufacturar y probar los productos. Entonces, las IAs también pueden ser interesantes para, a través de la productividad que hay en las ciertas áreas, tomarlas como variables. Y de repente, cómo vayan cambiando las métricas en que estamos evaluando estos procesos productivos te pueden decir de repente, esta parte del proceso se puede mejorar o esta de repente está disminuyendo la producción, ¿no? Y se da como focos de atención para tomar decisiones. Entonces, pues sí, existen esas que pueden predecir de repente el comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de identificación de patrones. Esos patrones, en este caso, que, por ejemplo, como seres humanos, podemos identificarlo, ¿no? Un ejemplo muy común cuando vamos a cruzar la calle, ¿cómo sabemos cuándo cruzar? Bueno, pues identificamos de que, mira, vemos que el carro va muy rápido o está muy lejos. Entonces, ahí es como tomamos la decisión de cruzar. Entonces llega un punto en que ya sabemos cruzar la calle. Entonces, es porque ya aprendimos eso y podemos predecir en qué momento podemos o no cruzar la calle, ¿no? Viendo los semáforos, son muchas variables que hay ahí. De algo tan sencillo como eso, pues realmente predecimos de repente si eso nos va a permitir tomar un cruce con éxito, ¿no? Y ya para algo un poco más complejo, por ejemplo, cuando hay un problema en una empresa, ¿no? De repente de que
que tenemos que tomar una decisión muy importante, puede ocurrir, ¿no? De que, ¿qué hacemos, no? Pues de repente hay una lluvia de ideas y a partir de esas ideas evaluamos esas ideas y vemos cuál es la mejor. Entonces de repente creamos escenarios los cuales nos permitan nosotros predecir, esta es la mejor decisión de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a lo que podemos utilizar o implementar. Eso es desde la parte humana. Ahora, desde la parte de la inteligencia artificial, pues también, o sea, a partir de las tendencias que tenga la empresa en años anteriores, o de repente las producciones que ya se tengan con este personal, puede ser de que cambiando ciertas metodologías o estrategias, podemos predecir en este caso, ¿no? El comportamiento, porque de repente hay patrones que se pueden predecir, ya sea que aumenten o disminuyan o aparezcan, ¿no? Entonces ahí es lo que la inteligencia identifica, ya te puede decir, no, pues esta es una buena decisión que puede ir a la alza o no tiene un porcentaje de éxito tan grande de acuerdo a lo que tú le introduces de información. Sí, Naún, como vemos, este tema es muy amplio y se tiene muchas aplicaciones, no solamente la novedad que recientemente hemos tenido con el ChatGPT, que nos ha resuelto algunas situaciones, como pedirle ayuda para que nos redacte una carta o que nos ayude con la elaboración de un examen o con la elaboración de algún texto que queremos realizar, sino que hay más allá de lo que se puede obtener con toda esta información, sobre todo como lo comentas, ¿no? Si tenemos información de la producción, de los estudiantes, de cómo es el comportamiento en los mercados, nos puede dar una guía a seguir, ¿no? Eh, eh, no sé, las personas que nos están acompañando en este momento, que nos están viendo a través del Zoom y que nos están viendo también a través de nuestras redes sociales, tengan una pregunta adicional para Naúl, pueden activar su chat, pueden escribirnos, pueden activar sus cámaras o activar su micrófono para hacer algún comentario, o simplemente escribirlo aquí en el chat del Zoom o escribirlo acá en el chat también de las redes sociales a través de Facebook y hacemos lectura a esa pregunta para que nos la contesten aún. Aprovechando que pues que aún es experto en este tema y hay que aprovechar todo este conocimiento o experiencia que tiene en este momento relacionado con la inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Bien, parece que no hay. Bien, pues miren, recordarles, bueno, aquí tenemos una pregunta, dice Mariana, ¿cómo, cómo es que internamente va aprendiendo? Dice, ¿cómo internamente va aprendiendo la IA? Ok, eso es muy interesante. Como lo comentaba, desde el punto de vista de diseño, si imaginamos como una red neuronal, como hemos visto, por ejemplo, esa ejemplo o imagen que puse de una neurona o varias que se van juntando, se va generando como una arquitectura, ¿no? Esa arquitectura de cómo interconectan todas ellas es, por ejemplo, una parte inicial de esa inteligencia, ¿no? Cabe mencionar lo siguiente. eh, Hay inteligencias artificiales que de repente ya están establecidas, de que se diseñaron, se probaron, aprendieron y ahí está. Entonces de repente ingresas un cierto tipo de información y te da una respuesta. Pero hay otras que lo que hacen es de que van aprendiendo y retroalimentando su información. Entre más información le van ingresando, se va entrenando cada vez más y es por eso que va mejorando su tasa de predicción o su tasa de clasificación o de repente va mejorando las respuestas que usa. Un ejemplo interesante es que hay unos tipos de inteligencia artificial es como un chat con el que hablas. Entonces, de repente, dependiendo con las preguntas que le hagas y las respuestas que les das, va aprendiendo sobre la marcha y se va retroalimentando para que cuando otra persona en el futuro haga otras preguntas, la responda con más naturalidad, de repente. Eso tiene que ver mucho del diseño, ¿no? Como les comentaba, en ese diagrama que les había puesto donde había, por ejemplo, las interconexiones y unas bolitas que había, eso se le llaman como pesos. Estos pesos como tal
se van de repente, de acuerdo a la estructura de la red neuronal, esos se van como que asignando ciertos valores para los cuales una vez que ingresa algo a la salida, pues aprende un cierto patrón o comportamiento, ¿no? De repente de lo que se está, de la información que le estamos ingresando, ¿no? Como puede ser imágenes, color, textura y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende? Pues a partir de ahí, puede ser como les comento, que hacía estática, que una vez que se diseñó, se validó y ya aprendió ciertas cosas, ahí quedó para siempre y ya no es como que vaya a mejorar. Y hay otras que son dinámicas, ¿no? De que de repente, conforme van interactuando con los usuarios, va autoevaluándose va mejorando, ¿no? Continuamente. Entonces, por eso es que, que a veces mencionan, ¿no? Que hay unas inteligencias artificiales que están conectadas a la red y otras que no. Entonces, por ejemplo, las que ya no están conectadas a la red ya tienen su base de datos para las cuales fueron entrenadas y posiblemente, pues, si existen algunos tipos de errores de repente en lo que se le pide, pues va a mantener esa tasa de error, ¿no? Que en cambio las que ya están de repente conectadas a la red o hacia otros retroalimentación con los usuarios, va a ir mejorando cada vez más. Es por eso, un ejemplo muy, muy común. No sé si han dado cuenta que, por ejemplo, hay unos buscadores que cuando tú les pones una palabra o una oración, por ejemplo, buscar música, algo así como eso. Ustedes buscan música, ¿no? Si no le ponen exactamente toda el título de la canción completa, sin errores, no te la va a encontrar. En cambio, por ejemplo, en YouTube, que ponen, por ejemplo, a veces cómo tararean la canción y te la encuentra. Entonces se preguntarán, ¿cómo lo hace? Entonces tiene que ver con eso, como hay mucha interacción de búsqueda con los usuarios, se va retroalimentando y aprendiendo la inteligencia artificial con la información y llega un punto en que identifica muy fácilmente de repente alguna frase de la canción, alguna palabra clave y ya te muestra los resultados. En cambio, otros buscadores no. Tienes que ponerle exactamente, con un error que tengas en la letra de la canción o en el título, ya no te la va a encontrar. Entonces, esa es una diferencia muy, digamos, con la que nos tomamos muy a menudo, ¿no? Que a veces, por ejemplo, uno busca en Spotify, buscan alguna cosa y no le pone exactamente a ciertas cosas, no te las va a encontrar, a pesar de que sí la tenga. Cosa que, por ejemplo, en YouTube, como está más entrenada por muchos años, entonces como de que fácil te encuentra cualquier canción, a veces incluso con nada que ver con con la letra, sino que pues a veces con lo que más busca las personas y lo va asociando. Ese Y es a como puede ser. veces pensamos, no, aún es muy común pensar que nos leen la mente, ¿no? Pero es por Claro, eso, ¿no? Es por eso porque ya la red, la inteligencia fue aprendiendo los motivos de búsqueda o los intereses de las personas y con cualquier palabra que nosotros coloquemos nos va a aparecer, ¿no? exacto. Pero es muy común decir, no, se está leyendo la mente. Sí, curiosamente. De hecho, incluso la interacción que tengamos con nuestras redes sociales o de repente nuestra información o cómo interactuamos con ciertas aplicaciones que a veces están en una red, de repente de aplicaciones que trabajan en conjunto, pueden identificar de repente los gustos o lo que puede interesarle a la persona. Por ejemplo, lo que es WhatsApp con Facebook están como vinculados y con Instagram y otras cosas, ¿no? Entonces, puede ser de que lo que uno buscó en un lado te aparezca en el otro, ¿no? Y eso es más del lado del marketing o de la parte esta de ventas, ¿no? Entonces, es muy común que esas herramientas estén unidas para que a veces ciertas palabras clave o perfiles que ya estén introducidos como datos iniciales en la persona o búsquedas encuentren una tendencia, digamos, personalizada para cada uno y muchas veces la publicidad que aparece es muy específica y uno dice, ah, mire, me leyó la mente. ¿Cómo sabe que quería buscar eso, no? Es que lo Sí. escribió en algún lado o lo buscó en algún lado y de repente la publicidad es ¿cómo se llama? Personalizada para cada quien, porque se retroalimenta con la información que uno nuevamente está buscando. Excelente, Naum. Excelente charla. Siempre es un gusto escucharte, platicar contigo, más sobre todo que tenemos muchos años conociéndonos, ¿sí? Comentaba para las personas que se van incorporando, Naum fue estudiante de ingeniería mecatrónica en la universidad donde yo imparto clases y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en estas áreas, ¿sí? Sobre todo en el área de reconocimiento de imágenes, de patrones sobre todo en el área de la salud. Y
es donde él aplica todo este conocimiento que ha adquirido a lo largo de todo este tiempo. Pero también comentarles que Nahum se ha certificado con nosotros en estándares de competencia, tanto para impartir como diseñar cursos de manera presencial o cursos de manera digital. Actualmente, pues Nahum está concluyendo una certificación también en la implementación de la metodología STEM. Y comentarles pues que nosotros somos Yo Aprendo, un centro de valor de competencia, y todos los sábados a las 12 p.m. hora de Ciudad de México, estamos dando un live donde estamos aportando valor, información sobre temas que son de interés común, como este tema de la inteligencia artificial, y como lo hemos estado implementando con otros lives anteriores sobre temas de liderazgo, temas de marca, ¿sí? Y todo lo relacionado con la transformación en el desarrollo personal, ¿sí? Bien, vamos a concluir la sesión de hoy ya con el tiempo es lo que tenemos estimado para los lives, y invitarlos a que estén al pendiente de todas nuestras transmisiones, todos nuestros en vivos. Eh, Toda esta información se lo queremos compartir a ustedes a través de la comunidad Yo Aprendo, y es, hay que aprovecharlo, ¿sí? Sobre todo porque son temas de mucho interés para todos nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en pues, WhatsApp, todos los medios que nos podamos comunicar para estar siempre en contacto con ustedes y no se pierdan toda la información que les estaremos proporcionando en los próximos días. Naun, antes de despedirnos, ¿quieres concluir con algo? ¿Concluir esta sesión? Pues primeramente, pues agradecerles su participación y su asistencia a la plática y que pues es como un espacio, como una oportunidad para seguirse uno pues aprendiendo sobre las nuevas tecnologías o estrategias, ya sea para aplicarlas al día a día, ¿no? A nuestros trabajos, a nuestra parte profesional, o de repente, ¿no? Pues este tipo de herramientas ya se vinieron para quedarse en todas las áreas, ¿no? Entonces, es importante de repente, pues, adentrarse a esto y pues qué bueno que se dan la oportunidad, ¿no? De repente de incursionar sobre estos temas y pues y que es una parte muy bonita, ¿no? De repente de que llegamos a este tipo de herramientas y no hay que como que rechazarlas, sino al contrario, hay que de repente buscar cómo poderlas utilizar, así como llegó un momento en que, en este caso, el buscador de Google llegó, es como de que nadie está preparado para una herramienta así y ahorita lo usamos día a día, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas van a llegar a un momento en que lo usemos tan seguido que van a ser naturales en nuestra día a día para trabajar o para buscar o de repente, pues, incluso, ¿no? Para, como dicen algunas personas, para ayudar a las tareas con los niños. O sea, sirve para todo en realidad. Entonces, Así como es. les digo, hay que aprender a usarlas. Y esta parte también, pues agradecerle a Yo Aprendo por la invitación y decirles, ¿no? Porque de repente todas esas certificaciones nos ayudan bastante, ¿no? Para todas las áreas, ¿no? En este caso, las que me he logrado certificar de la parte educativa, de impartición de cursos y la parte ya sea presencial, grupal incluso la que tendré STEM, me sirven como en este caso como profesional para seguirme mejorando, ¿no? Mis estrategias y en este caso mi presentación curricular, ¿no? Entonces, la verdad, vale la pena en este caso, ¿no? Y como le digo, va a llegar un momento que me he dado cuenta en otros países, por ejemplo, Europa, que allá es muy común que ya todo mundo sea por obligación tener una certificación. Acá va a llegar momento en que México nos las van a pedir, pero como dicen, no, si tenemos la oportunidad de tenerlas, ya tenerlas, pues es mejor, no es una ventaja para la parte profesional en algún momento. Excelente, Naún. Siempre va a ser un gusto tenerte aquí presente en estas charlas y seguir colaborando contigo porque toda esta experiencia que tú tienes, no solamente educativo, sino que tiene aplicaciones, y ya lo comentaste, en muchísimas áreas. Por mi parte es todo. Agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos hayan acompañado el día de hoy, tanto aquí como en nuestras redes sociales. Y sería todo. Es un gusto y nos vemos el próximo sábado con otro live, otro tema interesante que próximamente se les va a publicar sobre qué va a ser.
Bienvenidos Gracias, y gracias, saludos a gracias a todos. ustedes. Gracias. Nos Gracias, mandamos un abrazo a todos. gracias. Gracias, hasta luego. Saludos. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.